Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bendito sea Dios. Bueno, hoy iniciando el día, dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Esto, como todos los días, estamos leyendo un capítulo de la Biblia para que Dios nos purifique, nos llene, nos enseñe. Entonces, me gustaría que usted también la leyera, la compartiera. No es nada fácil, pero con la ayuda de Dios tenemos que hacerlos todos para que llegue al último rincón la gente que no tiene la palabra de Dios. Y para que cuando puedan la compre. Yo tengo la Reina Valera de 1960. Y ahí, con la ayuda de Dios, que nos enseñe y nos dé conocimiento, sabiduría día tras día. Y vamos a leer en Lucas capítulo 8, en la página 194 de la Reina Valera, de la Biblia pequeña. No sé, si tengo una Biblia grande, pues está más adelante de Marcos, Mateo, está Lucas. Oremos, porque este texto es un poquito largo y corto a la vez. Oremos para que Dios nos abra los ojos de conocimiento, sabiduría y nos deje entender tu palabra. Bendito sea Dios. Padre, gracias por este día tan bello y tan hermoso que tú nos das. Padre, háblanos por tu palabra, aclara nuestras vistas de alma, de nuestra alma, de nuestra carne. Señor, desciende en cada uno de nosotros tu conocimiento, sabiduría. Ayúdanos a pronunciar letra por letra, palabra por palabra, tilde por tilde, coma por coma, hasta que cada uno mejoremos para que la gente, cualquier persona que llegue a esta palabra, la pueda entender. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de llenarnos de este pan tan bendecido que tú nos das. Gracias por esta palabra, Señor, por este pan, como dice tu palabra, para alimentar nuestra alma, nuestro cuerpo y fortalecernos día tras día. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres se habían sido sanas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que hablaban, salió con 7 demonios. Versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas más que se veían de sus bienes, muchas más que servían de sus bienes. Parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud, y los que cada ciudad venían a él, le dijo por parábola. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada en las aves del cielo, y comieron. Versículo 6. En otra parte cayó sobre una piedra nacida, y se secó por no tener humedad.
Versículo 7. En otra parte cayó en espinos espinosos que nacieron juntamente con ella y se ahogaron. Versículo 8. En otra parte cayó en buena tierra, nació lleno de frutos, 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos, oiga para oír, oiga. Versículo 9. Sus discípulos se preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Versículo 10. Él dijo, vosotros os daba a conocer los misterios del reino de Dios, pero otros parábolas para que viendo que no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11. Esta pues es la parábola de la semilla, que es palabra de Dios. Versículo 12. Y lo junto en camino son de los que oyen y luego vienen al diablo y le quitan su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Los sobre la piedra de los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero eso no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo la prueba se aparta. Versículo 14. La que cayó entre los espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por afanes, riquezas, placeres, y la vida no lleva fruto. Los que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose ahogados por afanes, riquezas, placeres de la vida y no lleva fruto. Versículo 15. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que son de corazón bueno, recto, que tienen palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre Santo. Nada oculto no haya de ser manifestado. Lucas capítulo 8, versículo 6. Nadie se enciende la luz y cubre con una vasija, ni pone debajo de la cama, sino que la pone en su candelero para que los que entran vean la luz. Versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido al salir la luz. Versículo 18. Mira que los que oís por toda él, el que tiene dará, y todo y no tiene, aunque lo piensa tener, se le quitará. Padre Santo. Versículo capítulo 8, versículo 19. Dice, título, la madre y hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron, a él, pero no podían llegar hasta por causa de la multitud. Versículo 20. Se avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Versículo 21. Él entonces respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Título, Jesús calma la tempestad. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteció que en un día que entró en una barca con sus discípulos les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Versículo 23. Pero mientras navegaron se durmió y descendió la tempestad en el viento, y a lo largo de lo que anegaban peligraban. Versículo 24. Y vinieron a él, despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, y reprendió el viento, y las olas cesaron, y hizo bonanza. Versículo 25, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Aterrorizados se maravillaban y decían unos otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y lo obedecen?
Título: El endemoniado y el gobierno. Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron la tierra de los Galadenos, que estaban en riberas opuestas en Galilea. Versículo 27. Al llegar a la tierra vino y se encontró un hombre en la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y vestía por ropa morada de casa sino los sepulcros. Versículo 28. Ahí verá Jesús lanzó gran grito. Y verá Jesús lanzó un gran grito. Postrémosles a sus pies, exclamó gran voz, que tienen conmigo. Jesús dijo: Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Versículo 29. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese el hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y estaba en la cadena de grillos, pero rompiéndose cadena, eran pidiendo por él y demoniado desierto. Versículo 30. Preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Y le rogaban que los mandase ir al abismo. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en monte. Rogaron que los dejase entrar a ellos, y le dijo: permiso. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban al monte, rogaron los dejarse entrar a ellos, y le dio permiso. Padre Santo. La legión de demonios que le pidió a Jesús que le dejaran entrar a un hato. Allí dice: un hato de muchos cerdos. Pues. Versículo 33. Los demonios salieron del hombre y entraron los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero a lo largo y se ahogó. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que lo que había acontecido, huyeron yendo, dieron aviso a la ciudad y a los campos. Versículo 35. Salieron a ver qué habían sucedido, vinieron a Jesús y hallaron un hombre quien había salido un demonio, sentando los pies de Jesús, vestido en su carval. Juicio ruyeron uniendo. Versículo 36. En los que había visto, contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo 37. En toda la multitud de la región alrededor de los Galarenos le rogó que se marchase de ellos, porque tenía un gran temor de Jesús entrando en la barca, y se devolvió. Versículo 38. El hombre quien había salido los demonios rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le respondió diciendo, versículo: volverte a tu casa, y cuando grandes cosas ha hecho Dios contigo, él se fue publicando por las ciudades, cuando grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre Santo. Lucas 8, versículo 40 dice: la hija de Jaira y la mujer que tocaba la manta de Jesús. Cuando volvió Jesús y recibió la multitud con gozo por todos los que esperaban. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a sus pies Jesús le rogaba que lo trajesen a su casa. Versículo 42. Porque tenía una hija única, como 12 años, y se estaba muriendo, mientras la multitud le oprimía. Versículo 43. Pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hace 12 años,
y había gastado médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Versículo 44. Se le acercó detrás y tocó el borde y el manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículo 45. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y anegado todo, dijo Pedro. Lo que con él está el maestro y la multitud apriete y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Versículo 40. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque yo he conocido que ha salido un poder de mí. Versículo 43. Entonces, cuando la mujer lo vio, me había quedado oculta y vino temblando, postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo, porque causa había tocado al instante que había sido sanada. Versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve a tu paz. Versículo 40. Estaba hablando aún cuando vino uno a la casa principal, a la sinagoga, a decirle a tu hija: ha muerto, no molestes más, maestro. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Versículo 51. Entrando a la casa, no dejó de entrar nada consigo, sino a Pedro y Jacobo, y a Juan y el padre y la madre de la niña. Versículo 50. Y lloraban todos y lamentación por ella, pero dijo: no llores, no está muerta, sino duerme. Versículo 53. Se burlaban y sabiendo que estaba muerta. Versículo 54. Mas tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Versículo 55. Entonces el espíritu volvió, inmediatamente se levantó y mandó que se diese de comer. Versículo 56. Y los padres estaban atónitos, pero Jesús mandó que nadie le dijese lo que había sucedido. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, gracias a Dios por todo. Hay que tener fe. Gracias, Señor, por lo que ha hecho y por lo que harás. Gracias por lo que no ha dado y por lo que no va a seguir dando, Señor. Padre, ponemos todo en tus manos para que tú lo diriges de una buena manera, para que nadie se pierda y todo el mundo tenga paz. Gracias, Señor. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.